estos elementos que significan falta de seguridad jurídica, intranquilidad, preocupaciones en el país. Hay también una situación muy delicada que no permite elegir, por lo menos en procesos aceptables, a la fiscal o al fiscal general de la Nación que reemplazará a Diana Salazar, a miembros del Consejo Nacional Electoral de la Corte Nacional de Justicia, de la Corte Constitucional. Damos la bienvenida al doctor Esteban Ron Castro, catedrático universitario, experto en Derecho Electoral. Para iniciar, coméntenos, doctor Ron, su visión, su forma de evaluar lo que son ya estos prolegómenos de la campaña electoral que se avecina. Buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto atenderles. Excelente inicio de semana. Bueno, como tú bien dices, prolegómenos de la campaña electoral, pero prolegómenos de una elección, que creo que viene a ser lo trascendental, como nunca, y te digo, desde la vigencia del Código de la Democracia, cuando se cambia el sistema democrático ecuatoriano y tratamos de asimilar un nuevo sistema electoral, hemos tenido una elección tan trabada como esta por la multiplicación de los actores alrededor de indeterminaciones jurídicas. Y esto lo voy a explicar. En primer lugar, es la primera vez que vemos que devenido de una muerte cruzada tenemos una elección, lo cual hace que ya la elección per se sea considerada como posterior a una extraordinaria. Dentro de esta, las reglas de juego, obviamente, y después de un desfase de eficacia del Código de la Democracia, están en tela de duda en cuanto a su aplicación, ya sea por parte de las autoridades electorales, así como de los propios candidatos, y en este caso el presidente candidato. Alrededor de esta figura del presidente candidato han surgido un montón de dudas desde el propio hecho del que tiene que pedir licencia sin remuneración y obviamente en el intermedio una pelea de carácter personal con Verónica Abad, que ha devenido en actuaciones de la administración pública, que inclusive creo que el foro jurídico ha sancionado como ilegales y hasta inconstitucionales. Sobre esto, ¿qué decir, estimado Gustavo? En primer lugar, que vemos que se van dando luces en cuanto a la situación jurídica de Verónica Abad. La primera de ellas, como ustedes acertadamente lo señalaban al inicio y en la redacción, que en el Tribunal Contencioso Electoral, obviamente Verónica Abad tiene una lucha, ¿sí? La primera, que fue ella obviamente denunciada por haber hecho campaña electoral anticipada por un consejero de Participación Ciudadana, a pesar de que lo hizo en calidad de persona natural. Digamos que de esta ya libra una sanción que no suspende sus derechos de participación política, ¿sí? Obviamente ella ha apelado y aquí su situación jurídica no va a empeorar, Gustavo. Sí, recordemos que hay pues el principio jurídico del non reformatio impeius, que es que no se puede reformar en peor de la situación que está inclusive por parte del recurrente. Hay otros procesos contenciosos electorales en el cual Verónica Abad es denunciada por violencia política de género y otros en los que ella denuncia violencia política de género en contra de staff ministerial y el staff ministerial le devolvió dicha denuncia. Veamos y sigamos viendo qué es lo que pasa en el Tribunal Contencioso Electoral. No hay luces de resolución de estos procesos porque todavía no se receptan las pericias judiciales, no se lograba ni siquiera citar cuando Verónica Abad estaba en Turquía a ella, y finalmente tampoco es que los jueces han hecho actuaciones jurisdiccionales para resolver. Eso por un lado, y en el ámbito del Ministerio del Trabajo, en cuanto a la sanción administrativa, en este caso por la configuración de una sanción, por un proceso de revisión sumaria administrativo, por un presunto abandono del cargo. Ya fue comentado, creo que en el diálogo digital, no mucho en los medios de comunicación tradicionales, lo acontecido en la audiencia de la acción de protección, principalmente respecto de la actuación del abogado del Ministerio del Trabajo, quien a recurrencia de la jueza que conoce la causa solicitaba que le diga por qué se sancionó con estos 150 días de suspensión y cuál es la norma que ampara dicha suspensión. Los resultados de esta audiencia es que está suspendida, cosa rara, por falta de auditorio cuando la audiencia es virtual, hasta el próximo lunes. Veamos qué sucede igual ahí. Yo creo que la relevancia del caso sigue exacerbando el ánimos político ecuatoriano, pero te puedo decir algo, Gustavo, no hay una certeza sobre la situación de Verónica Abad, al menos en el inmediato de la próxima semana, y te diría,
y te diría que esto tiene que resolverse el estatus jurídico por lo menos hasta la última semana de diciembre, siendo que la primera semana de enero empezamos campaña electoral. ¿Qué papel puede jugar en esto la Corte Constitucional? La Corte Constitucional puede entrar a jugar en el aspecto electoral siempre y cuando se cumplan dos presupuestos. El primero de ellos es que se llega a la Corte Constitucional a través de una acción extraordinaria de protección, o en este caso, una acción que tenga o haga que ésta conozca las causas, ¿sí? Recordemos que la Corte Constitucional podría revisar sentencias y seleccionar sentencias, pero esto es un ejercicio más que nada de justificación de precedentes. Todavía no hay pues una acción extraordinaria de protección presentada por Verónica Abad para que la Corte Constitucional conozca, ¿sí? Pero también la Corte Constitucional puede asumir un rol súper fuerte, no solo en el tema de Verónica Abad, sino que ya que hablamos de prolegómenos de un proceso electoral, del caso de Jan Topic, ¿sí? Recordemos que Jan Topic ha presentado una acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que lo descalifica como candidato, ¿sí? Y digamos que hay una fuerte presión, igual no solo del foro político, sino del foro jurídico, para que la Corte Constitucional, en este caso, haga la priorización del tema antes de que el Consejo Nacional Electoral termine de calificar a las candidaturas y envíe a la realización de las candidaturas. Entonces, digamos que la Corte Constitucional, en este punto, si es que califica la acción extraordinaria de protección presentada por Jan Topic, vuelve a tener consonancia. Pero en el caso de Verónica Abad, todavía no tiene, digamos, una actuación la Corte porque no ha llegado a instancias de Corte Constitucional. Doctor Ron, lo que ha aceptado a trámite la Corte Constitucional es una interpretación respecto de la sanción administrativa en relación a esta sanción de 150 días a través de sumario administrativo que le impuso el Ministerio del Trabajo. ¿Ahí qué rol también tendría en este caso la Corte Constitucional? ¿Podría levantar esa sanción? Así es, Rosana, es excelente su apreciación. Digamos que la Corte Constitucional en este caso acepta a trámite el pedido de interpretación de la Asamblea Nacional, ¿sí? No sé cómo se vaya a mover la Corte Constitucional, porque los pedidos de interpretación son de norma constitucionales y que tienen que ver con la competencia, en este caso de los actos de la administración pública que podrían generar un acto administrativo, como por ejemplo la sanción de Verónica Abad, ¿sí? Hay que ver cómo está formulada, no ha sido de acceso público todavía, la petición de interpretación que ha formulado la Asamblea Nacional. Pero recordemos que esta petición también fue enviada a reformularse, es decir, la Corte receptó y señaló que la Asamblea tiene que reformularla. Veamos si es que se dio esta reformulación de manera sesuda. ¿Qué es lo que puede hacer la Corte Constitucional en este caso? A través el dictamen interpretativo, señalar si efectivamente el Ministerio del Trabajo está en capacidad y o tiene la competencia, ¿sí? Una capacidad que deviene de la competencia, porque esto es lo que se le estaría solicitando a la Corte Constitucional para que efectivamente se pueda ratificar o no una actuación política. Ojo con eso, ¿no? Ojo con eso, porque la Asamblea Nacional es la que está solicitando este dictamen interpretativo, y ese dictamen interpretativo va a servir para, en el ámbito político, posiblemente realizar el juicio político a la ministra de Trabajo, ¿sí? Pero en el ámbito, digamos, ya estrictamente jurídico, jurisdiccional, con las acciones de protección, se podría incorporar tal vez a la acción de protección presentada por Verónica Abad, pero estamos totalmente a destiempos. Yo creo que en este caso, lo que correspondería es que la jueza que conoce la causa, la acción de protección presentada por la ministra, por Verónica Abad, en contra de la resolución del Ministerio del Trabajo, sea resuelta lo antes posible y, como les decía previamente, todos estos vacíos, ¿sí?, jurisdiccionales respecto a la situación jurídica de Verónica Abad sean tratados antes de que el Consejo Nacional Electoral termine la calificación de las candidaturas y ver qué es lo que sucede. Ahora, doctor Ron, mucho se ha hablado aquí en Ecuador sobre la inconveniencia de la dualidad de ser presidente y candidato. Más allá de las normas que se tienen en el Código de la Democracia, sobre todo, que tienden a morigerar estas actuaciones, de atenuar posibles conflictos de interés para los políticos que lleguen a esta situación, como lo está el actual presidente de la República. Sin embargo, va creciendo un criterio en el sentido de
que Daniel Noboa en buena medida está utilizando con frecuencia más bien el Estado como instrumento del gobierno de turno, con el mal ejemplo de incumplimientos de una de sus primeras y principales obligaciones, que es cumplir, observar y hacer cumplir y observar la Constitución y las leyes. Usted ha mencionado varios de los casos: Verónica Abad, la descalificación de Jan Topic, coincidente con la suspensión de la concesión del cable submarino, el gravísimo incidente con México, y varias presiones que no han trascendido mayormente a la opinión pública, pero que se las conoce, ejercidas por el poder en conjunción con autoridades electorales, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral. Su criterio sobre estos temas. Es muy peligroso en este caso, Gustavo, que se dé una sumisión de poderes interfuncionales, ¿sí? Recordemos que la división de poderes en el Estado, históricamente hablando, desde cuando fue planteada por Maquiavelo, lo que buscaba es que justamente se den actos autoritarios y que, en este caso, los ejecutivos o los presidentes en aspectos hiperpresidencialistas e inclusive actitudes autoritarias rompan con un esquema de contrapoderes. ¿Qué es lo que hemos visto en el último tiempo? Que, bueno, lo que tú señalas, ¿no? El sistema electoral ecuatoriano sí prevé que se dé una reelección por una única vez y que tengamos a presidentes candidatos. No es la primera vez que vamos a tener un presidente candidato, ya lo tuvimos en la segunda reelección de Rafael Correa en su momento en el año 2013. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? En el 2013 teníamos un prácticamente nuevo código de la democracia, teníamos una reconfiguración del sistema de organizaciones políticas y digamos que teníamos autoridades electorales que más que nada no se volvieron actores políticos. Lo que sucede ahora es que el sistema de organizaciones políticas ya tiene una vigencia de 12 años, por lo tanto ya han cambiado las dinámicas. En segundo lugar, las autoridades electorales están prorrogadas, entonces digamos que si bien tienen legalidad, una legitimidad democrática o de representación no es que la tengan, ¿sí? Y finalmente vemos que se está tratando de labrar un camino que beneficie al presidente candidato por el propio ejercicio de poder. Hacía las siguientes reflexiones, me parece, contigo mismo, Gustavo, y decíamos, yo creo que en este caso Pachacuti y el Partido Sociedad Patriótica ni siquiera supieron qué sucedió en el Tribunal Contencioso Electoral, sino que fueron plataformas para que obviamente se quite la candidatura de Jan Topic, ¿sí? Pero por otro lado vemos un allanamiento peligroso de instituciones estatales en el caso de Verónica Abad, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que corresponde desde la utopía y desde el deber ser del sistema democrático ecuatoriano? Todos sabemos que ningún servidor público puede realizar campaña electoral mientras se encuentre en funciones. Esto es una infracción electoral. Y yo justo posteaba esto el día sábado en una de mis redes sociales, en X, y decía, ya tenemos resoluciones en este momento que han habilitado las candidaturas, no solo de binomios presidenciales, sino a nivel de asambleístas nacionales y provinciales. Ya tenemos resoluciones en firme del Consejo Nacional Electoral y de las juntas provinciales electorales que han calificado listas de candidatos. Ya son candidatos muchísimas personas y asusta ver cómo ellos están haciendo campaña anticipada, ¿sí? Están haciendo actos de precampaña ilegal y tienen inclusive pautaje en redes. Tú prendes YouTube y a mí a cada rato me sale un candidato a la presidencia de la República montando un caballo, ¿sí? O escuchas Spotify y ves ya pauta de candidatos de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que sucede en ese sentido? Que y ahí sí hay que hacer un llamado a atención, ni las organizaciones políticas, ni el Consejo Nacional Electoral proceden con las denuncias respectivas de campaña anticipada. A las organizaciones políticas porque todas caen en esta mala praxis de realizar campaña anticipada pautada en redes sociales, ¿sí? Entonces, imagínate, ahora que el PSP le gusta denunciar, que el PSP denuncie a ADN. ADN se va a vengar y le va a denunciar al PSP y se va a armar, en este caso, un círculo vicioso, ¿sí? Pero lo que sorprende es que el Consejo Nacional Electoral no haga las denuncias respectivas cuando éste tiene obligatoriamente que realizar el monitoreo de la campaña anticipada, ¿sí? Y también actores de la sociedad civil, que en este caso dicen que a través de fundaciones o a través de su propia actividad hacen pues el monitoreo de la campaña anticipada, como ya le pasó a Verónica Abad. Entonces,
El Tribunal Contencioso Electoral, Gustavo, no puede actuar de oficio sino sobre la base de denuncias con las pruebas y evidencias del caso. Y en este sentido, no hay, Gustavo, todavía ese ánimo de presentar las denuncias, no vemos que las organizaciones políticas se pongan de acuerdo para denunciar a otras, etcétera, y mientras eso no sucede, el Tribunal Contencioso Electoral tampoco es que sea una garantía de juzgamiento, porque ya vemos que sus últimos fallos lamentablemente dejan mucho que desear. Bien, quisiera pasar a otro tema, no tan relacionado con los que hemos estado conversando, pero hay algo que inquieta en Ecuador. Esta prisa del gobierno por llamar a un concurso de frecuencias, cuando tiene una avalancha de temas que resolver, se ha llamado ya y se anuncia que el 19 de diciembre se dará este concurso de frecuencias, pero viene con una particularidad que va en contra de lo que ha sido una normativa en Ecuador que ha intentado disminuir o por lo menos prevenir la concentración de frecuencias, sobre todo en manos de extranjeros, que al final no se sabe en manos de quiénes están los medios de comunicación. ¿Qué es lo que hay de por medio en este tema, en el que han surgido muchísimas suspicacias? Hay preocupación, inquietud sobre este nuevo concurso de frecuencias en el cual se permite ahora que extranjeros sean accionistas de medios de comunicación y participen en este concurso de frecuencias. Como tú bien dices, Gustavo, los concursos de frecuencias siempre generan especulaciones. De hecho, hemos tenido desde el cambio constitucional 2 concursos masivos de frecuencia y otros 2 que han quedado pues en la arena de la incertidumbre, ¿sí? Ahora bien, los concursos de frecuencia en el Ecuador han ido cambiando poco a poco de acuerdo a las configuraciones estatales e inclusive a la ley de comunicación. Recordemos que el régimen concursal de frecuencias, después de la aparición de la Ley Orgánica de Comunicación, facultaba a que solo empresas de carácter nacional o personas jurídicas de carácter nacional puedan tener pues la cesión de las mismas. Y a raíz de esto, lo que vimos eran estos cores empresariales, ¿sí? Estos cores empresariales o esta formación de estructuras societarias que hacen que nunca se llegue a saber quién es el real dueño de toda la estructura empresarial, ¿sí? Más o menos es la misma teoría que utilizaron para bajarse la candidatura de Jan Topic, ¿sí? Cuando dijeron, no, él no es accionista, pero tiene poder real. Esperemos que ahora que está de moda esta teoría, también se la pueda aplicar a este concurso de frecuencias. ¿Qué es lo que se ha justificado por parte de las autoridades gubernamentales? Que se busca la inversión extranjera a través de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que va a dificultar a nivel interior la creación de monopolios económicos? O lo que dificulta, perdón, a nivel interior es la creación de monopolios económicos, porque obviamente como Ecuador no tenemos pues una capacidad empresarial que nos permita concursar inclusive nacionalmente con consorcios o grupos empresariales extranjeros, ¿sí? Al abrir este tema, tenemos una justificación de inversión extranjera, pero si no hay un control interno, podríamos llevar a la formación de monopolios internos con regímenes internacionales, en este caso que ejercen una línea editorial de facto. Estos ejemplos ya los hemos tenido nosotros en Latinoamérica, ¿sí? Mal recuerdo mis clases de comunicación de posgrado que nos hablaban del caso del Fantasma González, entre otros monopolios fácticos que se han dado en el caso de Miguel Ángel González es uno de los más conspicuos en Ecuador. Todo el Ecuador conoce que el ex principal diario El País, diario El Comercio y el grupo de comunicación del comercio está en sus manos y hay otros casos similares en Ecuador, más allá de las normas que han existido hasta el momento. Así es. Entonces, eso es lo preocupante, Miguel. ¿Sí? Gustavo. Lo que sucede con el tema de la apertura es que justamente los capitales empresariales extranjeros vengan a cooptar a los medios de comunicación nacionales porque justamente hay esta incapacidad económica para la competencia. Y se abren otros riesgos además, porque no solamente son los capitales económicos extranjeros pensados de buena fe. Ha trascendido de que en Ecuador circula más dinero de carácter ilegal sin control de las autoridades, sin control bancario, que el dinero que se lo maneja en Ecuador a través de una bancarización.
Sí, absolutamente. A lo que iba es que producto de esos temas de inversiones extranjeras, tú no puedes fijar un montón de cosas y se te va a salir del control. Líneas editoriales, comercialización, en este caso, de espacios publicitarios, nacionales e internacionales, pero además de ello, el control editorial, recordemos que nosotros no tenemos, pues en este caso ya una autoridad nacional que podría realizar, no te digo una supervisión con ánimos de censura, sino por lo menos cierto tipo de supervigilancia, ¿sí? Entonces, eso en primer lugar. Obviamente estamos en un régimen de libertades, pero algo de control se tiene que generar. En segundo lugar, cuando tú abres dentro de los sistemas societarios ecuatorianos, cuando tú abres a capitales de extranjeros de determinados giros del negocio, vas a tener una inserción de capitales, ¿sí? Pero las normas técnicas de nacionalización de las empresas no es que han sido suficientes como para tener un control financiero. Y se podría dar este efecto que tú señalas, Gustavo, que lamentablemente el Ecuador y la región latinoamericana en este punto no tiene pues una claridad de cuál es el dinero bancarizado y formal y el dinero informal proveniente de mecanismos paralegales. Cuando tú tienes en este caso un cruce de los dos orígenes del dinero, lo que necesitas son herramientas para el blanqueo o lavado, ¿sí? Que en este caso tiene la misma finalidad. Y es cuando empiezan a surgir este tipo de negocios que facilitarían el blanqueo de capitales. ¿Qué produce ese blanqueo de capitales? Nuevamente, la formalización de economías paralegales que pueden generar actividades o devengan de actividades ilícitas. Entonces, eso es lo problemático y lo complicado acá, Gustavo. Bien, culminando y retornemos al tema electoral y su visión sobre la deriva o las derivas que podría tener el caso de la vicepresidenta de Ecuador, resumiéndolo para el público. Básicamente estamos a la dependencia de lo que sucede en la acción de protección. También ahí va a haber una apelación y el estatus jurídico de la vicepresidenta, de Verónica Abad, en este caso como vicepresidenta o no, va a depender de la justicia ordinaria, ¿sí? Esto se tendrá que calificar como si la sanción del Ministerio del Trabajo es realmente legal, legítima y constitucional, y sobre la base de eso se tendría que dar el encargo a Verónica Abad y quitar el encargo a la actual vicepresidenta. Pero si está en manos o quedará en manos de la justicia ordinaria, prácticamente nos lleva a la conclusión de que habrá plazos y términos bastante largos. No necesariamente, porque recordemos que las acciones constitucionales, Gustavo, tienen plazos muy perentorios, ¿sí? De hecho, las acciones de protección tienen que resolverse después de la audiencia en un término máximo de 10 días, ¿sí? Y las apelaciones yo creo que también hay que ser súper sesudos en los órganos jurisdiccionales, como la Corte Provincial en este caso, para que haya una resolución de carácter inmediata, porque cuando nosotros ponderamos derechos, creo que mucho más ponderable y mucha más fuerza y carga social, económica e inclusive democrática tendría el derecho a elegir y ser elegidos. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un gusto, Gustavo. Muchas gracias a ustedes. Declaraciones del académico Esteban Ronga Castro, experto en Derecho Electoral.